muy contento que hayan seguido aceptando esta invitación para revisar un poco los conocimientos sobre los temas financieros. Tenemos nuestra razón corriente que nos dio 1,02 veces y que lo que significa es que nuestro activo corriente permite cubrir de manera adecuada el pasivo corriente, ¿verdad? Lo cubre de manera casi que exacta. 2.040.000, 2 millones, tengo con qué cubrir. O sea que el riesgo de no poder atender mis obligaciones corrientes, que son aquellas que debo pagar en menos de un año, está razonablemente cubierto de acuerdo con este resultado. O sea, estoy haciendo el análisis de solamente el criterio del valor. El valor resultante me dio 1, quiere decir que estoy cubriendo mis obligaciones. Positivo o negativo, pues aquí difícilmente podemos obtener un resultado negativo, ¿verdad? Cuando ustedes tienen el resultado de un quebrado o de una división, para que ese resultado de negativo, tiene que ser que uno de estos dos valores de negativo. Y ninguno de los dos puede dar negativo, ni el activo corriente ni el pasivo corriente puede dar negativo, por lo tanto este valor jamás será negativo. ¿Qué podrá ser? Mayor que 0, mayor que 1, pero no podrá ser negativo. Entonces, pero digamos desde el punto de vista valor, 1,02 veces estoy cubriendo mi obligación. Pero ahora miremos el resto de la información. Digamos la meta es 67. Entonces yo tenía como meta llegar al punto 67 y tengo 1,02. Entonces desde ese punto de vista, digamos que uno diría, dado que este es de esos indicadores que inicialmente, bueno grande, diríamos superé la meta. 1,02 respecto de la meta, o sea que uno diría respecto de la meta superada. Ahora, respecto a la industria, 1,02 respecto a la industria de 1 está muy similar, muy parecido, también chuleada. Y respecto al comportamiento histórico que tenemos, respecto al comportamiento histórico, entonces lo que tenemos es que el comportamiento histórico me dice que hace 2 años tenía una razón corriente 0.37 y hace un año tenía una razón corriente 0.70. ¿Eso qué me está indicando? Que hace 2 años mis activos corrientes no me alcanzaban a cubrir mi pasivo corriente, porque esta relación al dar 0.37, ¿qué me estaría indicando? Que por cada peso que yo tengo de pasivo corriente que debo pagar, solamente dispongo de 37 centavos para cubrirlo. Entonces no tengo cómo cubrirlo realmente. Entonces miren ustedes que esa era la situación. Grafiquemos. Entonces respecto al comportamiento histórico, ¿qué podemos decir? 0.37 aumentó a 0.70 y llegamos a 1,02. Como este es un indicador que es bueno grande, entonces tenemos una tendencia creciente, por lo tanto estaríamos bien. Y vamos entonces a graficarlo. Pongamos aquí 0.40, que este sea 40, que este sea 50, que este sea 60, 70, 80, 90 y el 1. Industria 1. Entonces tenemos 0.37, digamos que el año anterior fue 0.37, marquémoslo aquí. El año siguiente fue 0.70, nos da acá. La industria está en 1. Esa es la industria. Y nuestra meta era 0.67. 0.67 es como por aquí. Entonces marquemos nuestra meta. Y este sería el comportamiento histórico. ¿Y cuál fue el resultado real? 1,02. O sea que realmente nuestro real está por aquí. Entonces miren ustedes cómo con este grafiquito podremos visualizar lo que acabamos de decir. Tenemos una tendencia creciente de 0.37 a 0.40 a 0.70, o sea,
veníamos creciendo, nuestra meta era quedar muy parecido al año inmediatamente anterior, estaríamos por debajo de la industria, entonces tendríamos que analizar qué es lo que tuvimos en cuenta cuando establecimos esta meta para colocarla por debajo de la industria, que la colocamos por debajo de la industria. Entonces tendríamos que revisar qué factores consideramos aquí en la meta para quedar por debajo de la industria, y tenemos un comportamiento real ligeramente, casi igual que la industria realmente, muy superior a la meta y que tiene un comportamiento creciente. O sea que desde ese punto de vista, con ese solo comportamiento, uno estaría diciendo que este indicador de la razón corriente va bien, digamos, al menos no tenemos pues como un interrogante significativo para tratar de resolverlo, excepto que aquí hay una diferencia grande de 0.70 a 1 que tendríamos que entrar a analizar con la información más detallada de la información financiera. Bien, hay un ejercicio interesante que ustedes pueden hacer con esta información, solamente como para verificar qué tanto están entendiendo el comportamiento de los valores y de los conceptos que estamos manejando aquí. Yo los invito para que con esta información que nosotros tenemos aquí, ustedes puedan establecer, con estos valores, ustedes puedan establecer cuál es el valor del pasivo corriente y cuál es el valor del activo corriente en estos 2 años, con la información que tenemos. Claro, se tienen que ayudar de la información del caso, ¿no? De la información que teníamos cuando nos dieron los informes para construir nuestro estado de la situación financiera. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos teniendo, miren, para darles una idea, yo les estoy dando este resultado se los estoy dando, y les estoy diciendo que averigüen este dato y que averigüen este dato de acá, solo con este resultado. Entonces uno dirá, pero bueno, pues que si no tengo sino este resultado, ¿cómo hago para averiguarme estos dos? Bueno, pues esta información, la del pasivo corriente, ustedes tienen cómo averiguarla si leen de manera detenida el caso. O sea, ustedes miran y recuerdan cuál es el concepto del pasivo corriente. ¿Cuál es el concepto del pasivo corriente? Te cogí de sorpresa. El concepto de pasivo corriente es el valor de las obligaciones que la compañía debe pagar en el plazo de 1 año. Con la información que tenemos ahí en la literatura, podemos establecer para el año pasado y para hace 2 años cuál era ese valor que nosotros teníamos para pagar de pasivo corriente. Y entonces, claro, ya con esa información calculado, teniendo este valor y teniendo el de aquí, ustedes pueden calcular el de acá, ¿verdad? Se despeja y lo que hacen es multiplicar estos 2 valores para encontrar este de aquí. Tarea, pues, como para ir uno verificando de qué manera estamos entendiendo la parte conceptual y algo de aritmética simple de división y de ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ok, ánimo. Otro ejercicio chévere que se pueden hacer es con el dato de la meta, que vimos que era 0.67, que recordemos que es el resultado de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente, 0.67. Ustedes pueden calcular el pasivo corriente. Este pasivo corriente lo pueden establecer con los datos que tenemos en el caso. Ustedes pueden decir, bueno, si este caso se viene cumpliendo, el pasivo corriente que yo debería esperar en mi presupuesto que iba a tener en este año es tanto. Ese sería mi pasivo corriente. Y ya definido ese pasivo corriente, podemos calcular cuál es el activo corriente, ¿verdad? Porque tienes este valor, entonces puedes establecer el activo corriente. Y lo confrontas
contra el activo corriente que realmente tuviste. Entonces vamos a resolver el primero de los ejercicios que nos propusimos. En ese primer ejercicio nos dicen que tenemos esta información de la razón corriente. Nos dicen que acá en el año 2 la razón corriente es de 0,37 y que en el año 1 es de 0,70, ¿cierto? Muy bien. Y nos dicen que con esta información de la razón corriente y con los datos que nos dieron en el caso, seamos capaces de encontrar esta información del activo corriente, vamos a ponerla aquí en color azulito, y esta información del pasivo corriente. O sea, aparentemente es como que con un solo dato seamos capaces de encontrar dos. Pero bueno, la verdad es que vamos a aplicar nuestros conocimientos teóricos, de tal manera que miremos qué información es la que nos están dando aquí que nos permita realizar estos cálculos. Entonces miremos acá que nos están diciendo que hemos comprado una estantería y que hemos comprado un carro. ¿Esos son activos corrientes? No, esos son activos fijos. Pero nos dicen que en la estantería nos dieron un crédito por un año y que en el carro nos dieron un crédito por 3 años. Esos son pasivos. ¿Y son pasivos corrientes? Sí, la estantería es corriente porque es a un año. Y el pasivo del carro, que es a 3 años, siempre tiene una porción corriente, que es la parte del año que yo debo pagar. Entonces, creo que podemos arrancar construyendo nuestro pasivo corriente. Miremos entonces, el crédito de la estantería hace un año nos costó 3.100.000 y el préstamo fue por 3.100.000. Y hace 2 años compramos el carro, la deuda fue por 6 millones y cada año debemos pagar 2 millones de esos 6, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos los 6 millones, hace 2 años, hace un año y este año. Entonces ya tenemos construido nuestro crédito de vehículo, crédito de la estantería, entonces podemos construir nuestro pasivo corriente, que será la suma de estos dos créditos. Entonces copiamos la fórmula y ya hemos construido nuestro pasivo corriente. Si ya tenemos nuestro pasivo corriente y tenemos la razón corriente, debemos ser capaces ahora de calcular el activo corriente. Ya para eso, pues lo que tenemos que acordarnos es cuál es la fórmula para calcular esta razón corriente. Para que lo recordemos, hagamos el cálculo del año cero. Nuestro activo corriente en el año cero, vamos a buscarlo acá en nuestro archivo, es de 2.040.000, el pasivo corriente lo acabamos de calcular y la razón corriente, recordemos que es la división del activo corriente entre nuestro pasivo corriente. Nos da 1,02, revisen los datos y efectivamente nos da 1,02. Entonces, listo, si ya sabemos que esta razón corriente es el resultado de tomar este valor que desconocemos y dividirlo entre este que ya acabamos de averiguar, pues entonces podemos devolvernos en la fórmula y decir que el activo corriente será el resultado de coger la razón corriente y multiplicarla por el pasivo corriente. Veamos entonces nuestra fórmula y hemos sido capaces de, con esta información que teníamos de la razón corriente, aplicando nuestros conocimientos teóricos de que aquí podíamos calcular, sacar los datos del pasivo corriente, y ya con los datos del pasivo corriente y con la fórmula fuimos capaces de encontrar el activo corriente. Muy bien, vamos a resolver entonces el ejercicio número 2. Vamos a utilizar la misma metodología que con el ejercicio número 1, solo que utilizando la información para la meta. Entonces recordemos, lo que nos están diciendo es, tenemos de la meta, tenemos la razón corriente, que es de 0.67, y con este dato de 0.67 nos piden calcular el pasivo corriente y el activo corriente. Para que recordemos de qué manera podemos encontrar estos datos, pues tomemos la información del año cero, o sea, el año en el que estamos haciendo el análisis. Recordemos entonces cómo calculamos esta razón corriente. La calculamos tomando el dato del activo corriente. Vamos a tomarlo acá de nuestro archivo, 2.040.000, y lo vamos a dividir entre el pasivo corriente, que de acuerdo con nuestra información es de 2 millones.
acuerdo? Y la razón corriente o razón de liquidez la construimos dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente, 1,02. Revisen sus datos para que verifiquemos que esa información es correcta. Entonces, sabiendo ya que la razón corriente se calcula dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente y nos dan como dato la razón corriente, busquemos la manera de encontrar el activo y el pasivo. Nuevamente nos vamos a ayudar de nuestros conocimientos teóricos. Con esta información del caso que nos dieron, ¿cuál de estos dos datos podemos averiguar? ¿El activo corriente o el pasivo corriente? Pues miremos. La estantería que se compró hace un año, pues la estantería no es un activo corriente. Y el carro que se compró hace 2 años, el carro no es un activo corriente, ¿verdad? Son activos no corrientes o lo que antes llamábamos activos fijos. Pero la estantería no la vendieron fiada, o sea, nos dieron un crédito por un año, pasivo corriente, y el carro no lo compramos con tarjeta de crédito pagando 6 millones y esos 6 millones a 36 cuotas, o sea, 3 años. Cada año es una porción corriente de la deuda, por lo tanto tenemos pasivo corriente. Consecuencia, ¿cuál de estos dos datos podemos extraer de la información? El del pasivo corriente. ¿Cuál debió ser el pasivo corriente que nosotros estimáramos en la meta? Nosotros ya sabíamos que nuestro pasivo tenía que ser los 2 millones de la deuda del carro. Colocamos nuestros 2 millones y nuevamente si tenemos la razón corriente y tenemos el pasivo corriente, el activo corriente lo podemos calcular haciendo la multiplicación de la razón corriente por el pasivo y nos da 1.340.000. Miremos entonces cómo, teniendo una meta de 0.67, nuestro resultado real fue de 1,02. Le acertamos al pasivo, teníamos que acertarle. ¿Qué se nos desfasó? Se nos desfasó el activo corriente. ¿En cuánto se nos desfasó? Se nos desfasó en, aquí la resta, 700.000 pesos. A partir de este momento tendríamos que hacer entonces un análisis ya con la información de detalle para verificar en cuál de las cuentas del activo corriente tuvimos ese desfase respecto a la meta, ¿verdad? Y entonces mirar qué nos sucedió, si fue que presupuestamos mal o si alguna de las medidas de eficiencia que esperábamos tomar para cualquiera de las cuentas del activo corriente no nos funcionaron. Para eso nos sirven los análisis de los indicadores. Tuvimos el comportamiento real de nuestro activo corriente fue de 2.040.000, mientras que lo que habíamos presupuestado como meta era de 1.340.000, lo cual quiere decir que nos desfasamos, nos excedimos en 700. Esto es lo que nos dice el indicador razón corriente. Ahora con este resultado tendríamos que ir a identificar en qué componente del activo corriente nos desfasamos los 700, ¿verdad? Aquí tenemos los nombres de las cuentas que componen el total del activo corriente y vamos entonces a traernos los valores. Tenemos entonces que nuestro real lo hemos traído de, vamos a hacer la suma, tenemos los mismos 2.040.000 y los componentes reales de este total de activos corrientes los tenemos aquí, la caja, los bancos, las cuentas por cobrar y el inventario. Y acá tenemos nuestra meta, entonces nuestra meta copiemos que lo que habíamos presupuestado nosotros como meta para el total del activo corriente fue 1.340.000 y nuestro real fue 2.040.000, nos desfasamos en 700. ¿Eso qué quiere decir? Que en alguno de estos valores nos desfasamos en 700, ¿verdad? Entonces tendríamos que decir, bueno, serían los inventarios, difícil, ¿verdad? Porque pues si tenemos aquí 200, no nos podemos haber excedido en 700 con esta cifra. Por lo tanto, ¿en qué nos excedimos? Seguramente nos excedimos en este valor de las cuentas por cobrar comerciales, que el real fueron 990, y tendríamos que revisar cuál fue el valor que tuvimos en la meta, pero este podría ser uno de los valores en los que nos desfasamos, o en este valor que es la sumatoria de lo que llamamos efectivo y equivalentes al efectivo, que es lo que tenemos en efectivo y en bancos, donde tenemos 850, y en el real, y es posible que en la meta hubiéramos tenido menos. ¿A qué pudo haberse debido nuestro desfase en la meta? Puede haberse debido a que cuando uno
calcula la meta, pues lo tiene que haber calculado aplicando las políticas de las cuentas por cobrar, que son la manera como nosotros otorgamos nuestros créditos o la manera como nosotros ejercemos la cobranza de esos créditos que otorgamos, ¿verdad? Entonces, acá en la meta nosotros debimos con seguridad haber colocado con las expectativas de nuestra política, o en la meta del efectivo nosotros debimos haber presupuestado también con nuestras políticas de manejo del efectivo. ¿Cómo lo podemos establecer? Bueno, listo, buscando los datos de lo que fue nuestra meta, pero también a través de los indicadores de rotación, como lo vamos a ver más adelante. Los invito a que, si les ha gustado este video, se suscriban, den like y estemos pendientes de nuevas publicaciones sobre nuevos temas de este recorrido que estamos haciendo por las finanzas elementales.